Hay un tema que es muy lindo y muchas veces aquello que predicamos la palabra lo traemos a menudo adelante de la congregación para que se pueda escuchar, entender. A lo mejor usted lo escuchó tantas veces, ¿no es cierto?, como yo, a través de toda mi vida. Escuché tantas veces el mensaje de Dios y primero era difícil entenderlo, pero después, gracias a Dios, que nos va abriendo la mente, el entendimiento, y vamos conociendo cosas que antes no conocíamos ni entendíamos, ¿no? Es así como Dios nos da crecimiento, como Dios nos da madurez en la palabra del Señor. El tema nada más y nada menos que la unión del creyente con Cristo. En el estudio bíblico de anoche estuvimos tocando algunos puntos muy específicos sobre la situación del creyente, aquel que se dispone de todo corazón a servir a Dios. Hay varias categorías de creyentes, pero yo quiero solamente enfocarme en dos. Aquel que ama sinceramente a Dios. Cuando digo ama sinceramente es que busca su presencia, busca su rostro, clama a Dios y es amigo de Cristo. Cuando uno llega a ser amigo de Cristo, ha pasado por varias etapas previas. Y dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ahí está el secreto. Es pequeño secreto, ¿no es cierto? Pero usted y yo, sí obedecemos a Dios, si hacemos lo que el Señor dice, llegamos a ser amigos de Dios. Amigo del Señor. ¿Cómo está su amistad con el Señor? Y sabe una cosa, de nosotros depende, de mí depende. Yo me acerco o me alejo del Señor. Yo lo sigo de lejos o lo sigo al lado al Señor. ¿Y cómo es eso? Es fácil. Cuando uno ama a alguien, quiere estar cerca. Usted se acuerda, a lo mejor nosotros ya de mis tiempos hace tantos años, pero todavía nos acordamos cuando estábamos enamorados, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que uno no veía la hora de estar con su amada, no veía la hora de estar cerca, de conversar, charlar, y todas las cosas que ocurren en el noviazgo, ¿no es cierto? Y entonces, cuando uno ama a alguien, quiere estar cerca. Y esa cercanía es de que nos lleva a estar cerca del Señor y llegar a ser amigo del Señor. ¿Y cómo usted acepta un amigo o recibe un amigo? Cuando lo ve que es fiel, cuando ve que es real la amistad, sincera, cuando es íntegra esa amistad, usted dice, sí, ¿qué ve? Lo voy a recibir como amigo, en fin. El Señor también se fija en nosotros estas cosas, pero no es un opresor que está encima nuestro para hacer esto, van a tener que venir para acá, anda para allá, para esto, no. Él es fiel, espera el tiempo de maduración de cada uno de sus hijos. Como padres no apuramos en el crecimiento a nuestros hijos jamás, ¿no es cierto? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era niño todavía, el médico en aquel entonces, el que me atendía, le decía a mi madre, no lo vayas a enviar a la escuela hasta que cumpla los 6 años, porque recién tiene una madurez el chico como para poder interpretar y conocer las cosas. Pasaron los años. Ahora prácticamente cuando nacen ya lo llevan a la escuela, pero no sé, ¿ve? Son cosas que los tiempos pasan, cambian y se van supuestamente prosperando, supuestamente mejorando. Todo es supuestamente, pero debemos ver los resultados. Si da resultado o no da resultado. Quizás en algunos casos sí, por diversas situaciones que atraviesa la familia, ¿no? Pero hablo en forma genérica. Ahora con Cristo, ¿cómo es nuestra
relación con Él. Sabemos que es un Padre bueno, perdonador, nos espera, no nos cachetea ni nos garrotea, no, sino que Él espera. Él espera. Y uno también tiene que aprender a esperar en Dios. Ahora Pablo dice algo en la palabra de Dios, en el libro a los Gálatas, que él escribe una cartita, en el capítulo 2, versículos 20. Y él dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora, Pablo tenía mucha razón en decirlo, y era un creyente de verdadero, era íntegro en el servicio a Dios. Anoche contamos un poco la historia, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, que era perseguidor del Evangelio, que él hacía poner preso a los cristianos del primer siglo. Y él aprobaba cuando era ejecutado públicamente a algún cristiano. Y usted dice, ¿y ese llegó a ser el apóstol Pablo? Ese. Dios tiene poder para cambiar al hombre más duro, la mujer más recia y dura que se opone a las cosas de Dios y transformarla en una persona dócil, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado. Él se hacía como crucificado, clavado en la cruz, por amor a Dios. Y él dice, lo que vivo, lo vivo en la fe, creyendo. Todavía no había alcanzado la muerte y después de la muerte la vida eterna. Estaba aquí, en la tierra, cuando él decía esto, pero tenía una fe viva en Jesús. Él no había estado en el tiempo de los discípulos de Jesús con Jesús. Fue muchos años después que él se entrega al Señor. ¿De qué forma? Él iba persiguiendo a los cristianos, camino a Damasco, a esa ciudad cercana de Jerusalén, y un resplandor lo rodeó y él cae a tierra y queda ciego de ese resplandor. Y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un gran rabino, un gran capitán, hombre militar, hombre fuerte, de repente andaba tanteando ahí porque no podía ver el camino ni nada, lo tenían que llevar del brazo de un lado a otro. Y él habla cuando escucha esa voz. Muchas veces Dios habla, en forma audible, otra le habla del corazón a su mente, pero usted discierne que es la voz de Dios. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darle patada contra las espinas o aguijones, ¿no? Y entonces él tiene un encuentro con Dios, medio violento. Él era un poco así violento con los cristianos, bueno, recibió también un poco lo que él sembraba, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Él se entrega al Señor y tuvo un cambio violento, de repente, ¡pum!, cambió la vida. Ahora él está viviendo otra vida, dejó de ser de lo que era un día para el otro día, tuvo un cambio inmediato, rápidamente, y fue madurando rápidamente y creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Era conocedor de la ley, conocedor de todos los temas jurídicos y leyes que tenían los judíos y los romanos en aquel entonces. Pero le faltaba algo, le faltaba conocer a Cristo Jesús. Muchas veces nosotros podemos tener un montón de credenciales, un montón de cosas, y ser personas distinguidas, pero por ahí a lo mejor no tenemos ningún título y podemos pensar con arrogancia y con soberbia muchas veces que no necesitamos nada de nadie. Ahora,
hay una cosa que aprendí, que tanto el hombre indigente como el hombre de la alta alcurnia o más preparado en las universidades y en un montón de temas de la vida conocedor, necesitan de Dios. Tanto el rico como el pobre necesitan de Jesús. Usted va a ver muchos científicos muy reconocidos en el mundo que aman a Jesús y que creen que Jesucristo es el Señor y adoran a Jesús. Va a conocer gente del espectáculo y del deporte que aman a Jesús y que creen en Jesús. Porque Jesucristo ama a todo aquel que en Él cree. Porque así lo mandó el Padre, lo ordenó el Padre Dios, para que todos tengan la oportunidad de la salvación. Sea rico, sea pobre, sea malo o sea buenito, necesitan de Jesús para entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo es este tema? Dice algo la palabra de Dios en Génesis 2:24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hizo el hombre a la mujer, los bendijo y dijo esto: cuando se casan son una sola carne. Por eso cuando hacemos la ceremonia, bendecimos a los matrimonios, les recordamos que ya no son más dos, sino son uno solo, uno y el otro. Usted dice, pero se pueden sumar, 1 más 1 son 2. Pero la palabra de Dios dice que ya son uno. Cuando se unen en matrimonio es uno solo. ¿Qué quiere decir? Que lo que piensa uno tiene que pensar el otro. A lo mejor muchas veces no hay acuerdo, pero se puede llegar a solucionar y estar de acuerdo. Muchas veces hay que ceder, muchas veces hay que avanzar, muchas veces hay que parar, algunas veces quedarse un poquito esperando y confiando en Dios aquello que tenemos de amigo a Jesús. Esta es la ventaja que tiene el matrimonio cristiano de los que no son cristianos. Aquel que ama a Dios, respeta a Dios, cree en Dios y hace la voluntad de Jesucristo, es amigo de Cristo y este le ayuda a resolver cualquier tipo de problema. Porque vive en nosotros, está con nosotros. Y también, después de muchos años, el apóstol Pablo, en otra carta que él era un escritor muy famoso, lleno del Espíritu de Dios, le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso. Y allí en Efesios 5:31 al 32, él recuerda en su mente lo que había dicho el Señor, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, independiente de los papis, Ya ahora ellos son los que van a formar una nueva familia. Los padres ya cumplieron su función, siempre siguen siendo padres, pero ya en la función matrimonial ya los hijos tienen su familia y forman su familia. En Efesios 5:31 dice, entre otras cosas que estaba tratando en la carta, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Exactamente lo mismo que está escrito en Génesis 2:24. Y en el versículo siguiente, en el 32, él reflexiona y los hace pensar a quienes les escribía y le dice, grande es este misterio. ¿De qué misterio está hablando? Dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Claro, él hace una comparación entre el matrimonio y entre Cristo y la iglesia. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo y somos como la esposa de Cristo. Cosa, ¿no?
Y usted dice, ¿pero cómo es eso? En el sentido y la parte de figura celestial, que nosotros vemos Cristo y su iglesia. Entonces, si Cristo y su iglesia fuese un matrimonio físico, nosotros los veríamos unidos y se cumpliría, ¿no?, en la parte física, en la parte humana, como Dios lo había decretado desde el principio, que dejará a su padre y a su madre el hombre y se unirá a su mujer y serán una sola cosa. Y acá Pablo está haciendo una comparación que cuando venimos al Señor, cuando aceptamos a Jesús como Señor, la vez anterior dije como amo también, debemos entender que Él es el dueño de mi vida y que yo y usted nos pertenecemos a Cristo, porque esa es la comparación que está haciendo Pablo, que la iglesia es la esposa de Cristo y nosotros como creyentes formamos la iglesia. Por lo tanto, estamos unidos a Cristo, a sus enseñanzas y le obedecemos. Ahora hay varios tipos de matrimonios en general, no referido al cristiano solamente, los matrimonios cristianos y los no cristianos. Hay diversos tipos de matrimonios que toman a su manera, ¿no?, y sin ningún tipo de orden, el matrimonio, con muchas libertades, y otros son muy estrictos. Y otros quedan un poco en el medio, ¿no?, un poquito para allá y otro poco para el otro lado. Pero, ¿qué ocurre en un matrimonio creyente? Ya no son dos cosas diferentes, ni pensamientos diferentes, ni actuaciones diferentes, ni manejarse en forma diferente, sino en forma unida, unificada, sincronizada, el hombre y la mujer. Por eso dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, o pensamiento de hombre, o leyes de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos que amamos a Jesús, tenemos una forma de vida, un estilo de vida, si realmente amamos a Jesús, si realmente pertenecemos al cuerpo de Cristo, si realmente estamos sujetos a Cristo, si realmente aprendemos sus enseñanzas, cómo debo comportarme yo en el cuerpo de Cristo. Y tercero, podríamos decir, si le obedecemos a Cristo. Y tenemos, si le obedecemos a Cristo, una amistad fluida con Él. Él nos va a llamar amigo. Ah, qué lindo ser amigo de Cristo. ¿Usted le gusta ser amigo de Cristo? Aquellos que han sentido esa cercanía hacia amistad con Cristo, nunca va a dejarlo a Cristo. Jamás se va a separar de Él. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. La unión con Cristo es para los que estamos en la iglesia, los que lo reciben a Jesucristo. No para los que están lejos del Señor. No para aquel que no conoce a Jesucristo. Puede conocer el Evangelio, tener noticias del Evangelio, o puede conocer la Biblia, o puede tener muchos años de cristianos, pero todavía no tiene una relación fluida con Jesucristo. Todavía no hay una amistad con Jesucristo. En Juan 5:38 al 40, yo tomé esto de la traducción lenguaje actual, estos pasajes, que no es la Biblia de la Reina Valera que utilizamos habitualmente. Y dice así la palabra de Dios. Ustedes, está hablando Jesús, señalándolos a los religiosos judíos, a la gente religiosa. Jesucristo no era un religioso. El Evangelio tampoco es una religión. El Evangelio es salvación para los que creen en Jesucristo. Tienen vida eterna. No es una religión, eso lo hablamos también en el estudio bíblico de anoche. Jesús le dice a estos religiosos que eran muy legalistas, estos así, 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 así. El Señor les había, Dios el Padre le había entregado 10 mandamientos y ellos hicieron 500 y pico de mandamientos, pero de todo.
Y dice, 10, ¿qué va a alcanzar con 10? Tenemos que meterle 500. Es una locura. Pero claro, la ley judaica, ustedes tienen que, aquel que estudia conoce un poco de esto. Y entonces le querían enseñar a Jesús, porque no lo recibieron como el Mesías, no creían que era el Hijo de Dios. Dice, ¿quién sos vos? Un pobre carpintero. ¿Quién te enseñó? ¿A qué universidad fuiste? ¿De dónde aprendiste todas estas cosas? Y entonces Jesús le dice, ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, el mensaje de Dios, que he sido enviado por Él, por el Padre. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Lo está diciendo Jesús. También podemos tomar las palabras de Jesús aquí para entender esto, que aquel que no conoce a Jesús, aquel que no tiene una relación fluida con Jesús, mucho menos puede esperar tener vida eterna o entrar al cielo, como dice la gente que no conoce la palabra de Dios. Yo voy a ir al cielo. Voy al cielo, sí. ¿Por qué voy al cielo? Y porque yo soy bueno, no hice mal a nadie, no robé, no maté, no engañé a mi esposa si es casado, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, justificaciones. Pero para ir al cielo no es para ir al cielo, entrar en el reino de Dios, hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Esos son pensamientos humanos que si usted es buena persona va a entrar al cielo. Eso es religiosidad del hombre, pero Dios no dice tal cosa. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Solamente, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solamente a través de Jesucristo se puede entrar en el cielo y se puede tener vida eterna. Que nadie lo engañe a usted, porque la palabra de Dios lo dice muy claramente. No hay religión que pueda hacer salvo al hombre y que pueda entrar al cielo desviándose de Jesucristo, omitiendo a Jesucristo. Las religiones mundanas sí le hacen creer un montón de cosas, pero lo que descendió del cielo, que es la palabra de Dios, el verbo divino hecho carne, Jesús, que se encarnó y vino a la tierra, Él dijo cómo son las cosas. Y está en la persona de recibirlo o rechazarlo. ¿De qué lado está usted? Mi deseo es que lo reciba a Cristo. No solamente que lo acepte, diga, sí, yo acepto, es linda la palabra, es lindo esto, es lindo, es bueno, sino cuando lo recibe. Y cuando usted se hace uno con Cristo y entra a pertenecer a una congregación, a una iglesia, donde esa iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, entra a ser uno con Él. Y ahí tiene un fuerte lazo de amistad. Y Jesús llega a ser nuestro amigo cuando damos ese paso. En Mateo 7:21 al 23 le dice a ellos mismos y le dice a algunos también para los siglos siguientes: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos o al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es clarito, ¿no es cierto? Más clarito, échele agua, decía alguien, ¿no? Pero quiero decir, es clarito. Para entrar en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. Si una persona no hace la voluntad de Dios, no tiene Dios, se comporta con sus propias leyes mentales o que escuchó por ahí fuera de la palabra de Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. ¡Qué tema! Esto es lo que le predicamos a la gente. Por eso el evangelio no es muy bien recibido por un montón de gente que no le gusta estas cosas, que le gusta hacer su vida. Y otros dicen, yo soy mi propio Dios. Pero un día, toda rodilla se va a doblar delante del verdadero Dios, el creador del universo, el que hizo todas las cosas, el que nos diseñó a nosotros.
tenemos que rendirle cuenta a Él. ¿Qué le vamos a decir? No, yo hice mi vida porque yo entendí que era así. ¿Qué le vamos a decir? Ya es tarde. Lo que no se resuelve aquí en vida, menos se va a resolver después de uno muerto. Hermano, hoy es el día de salvación para entrar en el reino de Dios y hay que aceptar, recibir la palabra de Dios, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Había unos cuantos pentecostales aquí, ¿no? Bueno, yo también soy pentecostal, pero mire, en el versículo 23 dice, nunca, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todas las cosas que hacían en la iglesia, al servicio, echaban demonios para allá, para acá, sanaban enfermedades en el nombre de Jesús, esto que el otro, y sin embargo, delante de Dios no era conocido por Dios. Era conocido por los hombres, pero no era conocido por Dios. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Es muy bueno ser conocido por Dios y ignorado por los hombres. No importa, el Señor me conoce, el Señor te conoce. No importa lo que puedan decir por ahí. ¿Se da cuenta? Muchas veces están cambiados algunos parámetros o con el nuevo evangelio que anda dando vuelta por ahí. No importa cómo sos, no importa cómo vivís, no importa nada. Cantá, orá, alabá al Señor y listo, y seguí tu vida, hacé la tuya. No es tan así. ¿Se da cuenta que es difícil ser hijo de Dios? Es difícil para aquel que no se quiere soltar en las manos de Dios. Entonces anda como quiere. Pero debemos ser cuidadosos, aquellos que hemos recibido al Señor, y no estar jugando al cristiano, ni estar jugando a las escondidas con Dios jamás. En Hebreos 2:3, el escritor dice lo siguiente, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Allí ve que hay un montón de evidencia de la existencia de Dios, del amor de Dios para el hombre, para la mujer. Cuando viene el conocimiento de Dios, se encuentra con algo nuevo, algo que había escuchado, que conocía de oídos por allí, pero nunca había tenido un encuentro con Jesús. Las personas que tienen un encuentro con el Evangelio de Jesucristo cambia. No sigue siendo la misma persona. Si realmente recibe a Cristo como Señor y Salvador, si realmente es de verdad que se entrega a Jesús, la vida cambia. Hay cambios en su vida. Si no hay cambio, tenemos que ver algunas cosas. Ahora vamos a ver lo que no es unión con Jesús. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muchas veces decían, algunos entendían que los demonios no creen en Dios. Si Satanás mismo servía a Dios y era un ministro de Dios, estaba en la gloria de Dios, lo dice la palabra de Dios, pero se rebeló contra Dios, quiso hacer lo suyo propio y se rebeló con una cantidad de legiones de ángeles. ¿Qué hizo Dios? Los barrió, los sacó. Quería ser Dios, quería voltear a Dios. Y cuando viene Jesús, mandado por el Padre a la tierra, ustedes leyeron la tentación de Jesús, que quería que caiga Jesucristo, porque sabía quién era ese hombre Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, que no era un humanito así nomás. Sabía que venía con una misión, de desbancarlo a él, de quitarle el gobierno del mundo, que todavía lo tiene,
y va a ser efectivo en Cristo cuando Él venga a reinar sobre la tierra. Lo venció en la cruz del Calvario. Para los que creemos en Jesús, somos libres del diablo, del poder de Satanás, del poder de los espíritus inmundos, de toda obra satánica. Reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús y nos obedecen. Porque nuestro Padre está en los cielos y nuestro Señor es el Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo. ¿Usted lo cree? Aquellos que creemos en Jesús estamos seguros en lo que hemos creído y podemos testificar por qué creemos. Porque hemos visto, oído y hemos palpado las bendiciones, las gracias y los milagros de Dios. Es muy simple ser cristiano creyente. Un poco más difícil ser obedientes a Dios. Eso es un poco más difícil. Porque muchas veces se despierta el viejo hombre, ¿no? La vieja mujer y quiere hacer las cosas como piensa, como quiere. Pero no, si no lo hace el Señor, las cosas no funcionan. Y menos como creyente. Nunca tenemos que adelantarnos al tiempo de Dios. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. No hagamos lío para nosotros y la familia. Siempre esperemos en Dios. Ahora quiero llevarlo a pensar un poquito aquí o un poquito allá, ¿no? En la prédica. En Juan 20, versículo 24 en adelante. Allí sucede un tema con los apóstoles. Había un apóstol llamado Tomás, que era uno de los 12, dice el capítulo 20 de Juan, versículo 24, llamado Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino y se apareció la primera vez. Había faltado a la reunión. Por eso no hay que faltar a la reunión. Jesús resucitó, se juntan los discípulos con él después de haber resucitado. Mira todo y no estaba Tomás. Tomasito no estaba. Usted no falte a la reunión. Muchas veces mira el Señor y dice, Tomasito no vino, porque Él tiene el control de todo, el pasalista, ¿eh? Y dice que los otros que habían estado la semana anterior con Jesús, después de haber resucitado, le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Le dicen a un compañero discípulo de Jesús. Tenían las mismas credenciales que todos los discípulos. Había visto los mismos milagros que todos los discípulos. Entraba y salía con el Señor como todos los discípulos. Era un discípulo del Señor. Ahora fíjese este discípulo, cómo actúa y lo que dice. Él dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en sus costados, no creeré. La posición de él, ¿eh? Esto es así. Yo no creo. ¿Ustedes lo vieron? Si no lo veo, no lo creo. Vio mucha gente ahí ese. Si no lo veo, no lo creo. Bueno, la canción de mis tiempos eso. Bueno, y dice en el versículo 26, 8 días después de lo que le dijeron a Tomasito lo que había sucedido y que él le pegó el faltazo, dice que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, estaba Tomás, esta vez vino, dice, yo voy a estar, no me voy a perder esto, la reunión del domingo no me la voy a perder, dice. ¿Y qué pasó? Llegando Jesús, estando las puertas cerradas. Y las ventanas en aquel entonces dicen que no tenían ventana, ¿no? Por temor a la persecución que había contra los cristianos. Y la puerta no se abrió. Y sin embargo Jesús llegó. Qué cosa, ¿no? Para pensar esto un poquito. Entonces se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. En el versículo 27. ¿Cómo sabe Jesús? Dice, luego dijo a Tomás, lo habrá visto, dice, Tomasito, vení para acá. Le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado
y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Buah! ¡Qué palo!, ¿no? Para el discípulo del Señor. Muchas veces como discípulos que somos de Cristo, podemos tener incredulidad en nuestras vidas. O no creer directamente. O decir, yo no sé. Puede ser, no sé, pero yo no sé. Hasta que no me pase, no sé. Y muchas veces se pasan así tiempo de tiempo y las cosas no suceden. Hasta que Jesús toma una determinación como la tomó con Pablo. Dice, vení para acá, vos me vas a ser útil. Vos que querés, vos que matás a todos los seguidores del cristianismo y los pones presos y todo, vení para acá, te voy a usar. Y lo usó, y fue un apóstol, un hombre del Señor usado tremendamente. Ahora Tomasito se encuentra en una situación difícil, como muchas veces a lo mejor te encontraste en tu vida, dudando del poder de Dios, dudando de la existencia del Señor, dudando de la amistad del Señor para tu vida, o de la intervención de Jesús en tu familia. A lo mejor dudaste. Hoy te dice la palabra de Dios que no seas incrédulo, sino que seas creyente. Y en el versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y dijo, se animó Tomasito allí, abrió la boca y ¿qué dice? Se habrá tirado de rodillas allí y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¡Ay! Creyó, aleluya. Todos lo habrán aplaudido los compañeros, ¿no?, del discipulado. Jesús le dijo en el 29, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, qué bueno, qué bueno. A lo mejor usted no vio un milagro espectacular, ¿no?, de que un mudo hable, que un ciego vea, que un paralítico se levante de su silla. A lo mejor usted nunca vio eso. Pero usted cree a la palabra de Dios. Usted le cree a Dios. No solo que cree en Dios, sino le cree lo que dice la palabra de Dios y confirma en su corazón que es verdad. Y usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador por fe en la palabra de Dios. Entonces usted está en amistad con Cristo y sincronizado juntamente con Cristo. Eso es lo que el creyente tiene que vivir. Eso es lo que el creyente tiene que practicar día tras día y darle importancia suprema a Dios. Primero Dios, después todas las demás cosas. Como dice la palabra de Dios, van a ser añadidas. Nunca deje usted de congregarse por X problemas materiales, salvo una enfermedad o algo que no lo pueda usted resolver y estar presente en la reunión. Nunca se pierda en una reunión, y mucho menos si tiene un cargo en la iglesia, mucho menos si usted tiene una utilidad, un servicio en la iglesia. Sea fiel al Señor donde Dios lo puso, porque Dios mira y se fija. Y muchas veces podemos pasar algunas situaciones difíciles en la vida del creyente. Y preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y no sabemos, pero la respuesta tengo que buscarla en Dios. Está escondida en Dios. Tengo que mirar a Dios. Y cuando el Señor me habla y me muestra que Él está, tengo que caer allí de rodillas y decirle, Señor mío y Dios mío. Aleluya. Mire, hermano. Algunos pueden ser como Tomasito, ¿no es cierto? Él tuvo que llegar a ese punto y tuvo que entrar en acción para creer que Jesús era Dios. Estaba con Él, pero no creía en Él. Era discípulo del Señor, como bueno, soy jugador de fútbol, soy qué sé yo, como algo más. Pero estaba en el equipo, pero... A la hora que había que salir a la cancha, él no estaba ni colocado la camiseta, estaba ni sentado en el banco de suplente. No estaba, directamente no estaba. Y para ir terminando, vamos a ver las señales de la unión con Cristo en nuestra vida.
En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El creyente puede ser independiente o dependiente de Cristo, como lo fue Tomás. Primero un poco independiente, pero cuando fue dependiente de Cristo, las cosas cambiaron. Cuando somos dependientes de Dios, las cosas cambian en nuestra vida, en nuestras funciones, dentro y fuera de la iglesia, porque Él está con nosotros. Y en el capítulo 15 el capítulo 14, en el versículo 15, dice a aquellos que amamos a Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador. Cuando Él estaba aquí en la tierra y Él iba a ser levantado a los cielos, Él oraba por sus discípulos. Dice que iba a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Hoy hemos cantado, Él vive, ¿no es cierto? Cristo no está muerto. Dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántas cosas hay para decirle? La verdad, creemos en un Dios de poder. La verdad, hemos sido llamados a algo que no conocíamos, pero el Señor nos amó tanto que nos permitió que podamos entrar a su reino. Para finalizar, ahora sí, lo que la unión con Dios, la unión con Jesús produce en nosotros los creyentes, los que amamos a Jesús y los que le obedecemos a Jesús, pueden pasar cosas como esta que voy a leer. En el libro de Habacuc, capítulo 3, 17, dice, todos lo conocen de memoria, algunos sí, otros no, pero yo les voy a pedir que hagamos algo, que lo leamos juntos. Que usted lo repita después de mí y dígalo en voz alta también, allí donde está sentadito, ¿no? Y diga lo siguiente, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puede decir amén? Aleluya. A Él sea la gloria y la honra. Esta es la actitud del hombre y de la mujer que confía en Dios. No tiene temor de lo que vendrá. No tiene temor del mañana, porque el mañana está en Dios y el mañana es Cristo. ¿Usted llega a ese conocimiento de la fe? Cuando usted y yo tenemos a Jesucristo en el corazón, tenemos esta preciosa expresión del profeta Habacuc en nuestra vida, del hombre que confía en Dios, de la mujer que confía en Dios. Le invito a estar de pie.
Hemos leído Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Vio qué beneficio tiene de aquellos que amamos a Dios? ¿Usted quiere ser amigo del Señor? Yo creo que sí, todos. Entonces este es el camino. Esta es la forma. No hay otro método. No hay ningún atajo en el camino que pueda llegar ante a Dios salvándome de todas estas cosas. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Por eso en 1 Tesalonicenses dice que amemos a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, preparándonos para aquel día que el Señor volverá y lo vamos a recibir. Si estamos ya muertos en ese tiempo que venga el Señor, nos levantará de la tumba y nos dará vida y nos resucitará, porque Él resucitó. Los que creemos en Jesús resucitaremos. ¿Cuántos beneficios tenemos los que amamos a Jesús? Los que amamos a Jesús, los que obedecemos sus mandamientos. Yo creo que todos nosotros queremos cada día acercarnos más a Dios. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios en este momento para que Él tome nuestras vidas, para que Él nos dé esa gracia y sabiduría para poder entrar en el reino de los cielos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu grande amor, por tu piedad, por tu misericordia, por amarnos tanto. Señor, hemos leído lo que tuvo que hacer Tomás, aquel discípulo que había sido incrédulo y estaba con Jesús, estaba con aquellos discípulos que seguían a todas partes a Jesús, lo escuchaban a Jesús, pero había incredulidad en su corazón, hasta que llegó el momento que tuvo que entrar en acción. Señor, ayúdanos de entrar en acción en fe, por medio de la fe en Jesucristo, y poder, Señor, aprisionar y atesorar aquello que Jesucristo nos ofrece, que es la salvación, y poder ser uno en Cristo, como la iglesia es uno con Cristo. Al ser participante de la iglesia, somos uno con el Señor, para ser amigo de Jesucristo, para tener los beneficios y las bondades que otorgó Jesucristo y para tener entrada franca en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias y oramos a ti para que nos ayude a cimentarnos nuestra fe y para poder ser uno con Cristo Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra y quieras tú darnos una semana de victoria por medio de la fe en Jesucristo. Amén, amén. Y la gloria sea para nuestro gran Dios, Señor y Salvador, Jesucristo.